¿Cuántos hombres cocinan acá? A ver. Yo levanto la mano porque yo, así con esta cara yo cocino. Sin vergüenza, a ver. Muy bien, muy bien. Las mujeres nos dan un fuerte aplauso. Y lo recibimos. Mire, ayer, bueno, tuve una reunión allí y todo lo demás. Cuando vine del consejo pastoral allí, ¿no es cierto? Mi esposa tenía que hacer unas cosas por ahí. Y digo, voy a preparar el tuco para mañana. No sabe cómo me quedó. Así. Así que solamente hoy tengo que poner... No voy a invitar a nadie, perdón. Me quedó 10 puntos. Me gusta, a mí me gusta cocinar, bueno. Pero bueno, eso son... ¿Qué tiene que ver con la palabra? Nada, pero bueno. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Éxodo. Capítulo 14. ¿Lo ha encontrado? Versículo 10. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Alzaron sus ojos, ¿no? Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué les pasó? Temieron en gran manera. ¿Y qué hicieron? Clamaron a Dios. ¿Sabe que uno de los graves problemas que nosotros tenemos es nuestra vista? No solo nuestra vista natural, sino nuestra vista espiritual. Y usted va a ver un pueblo que estaba en una crisis tremenda, usted conoce todo el contexto histórico, pero ellos levantaron los ojos y vieron lo natural. No sé qué le ha pasado en esta semana, pero quizás muchos levantaron los ojos y vieron lo natural. Vieron el problema en la casa, la enfermedad, la crisis, la angustia, el dolor. Y uno cuando levanta los ojos a lo natural, pierde la visión espiritual. ¿Me comprende? Y es lo que le pasó al pueblo. Dios le aseguraba una tierra, un lugar para bendecirlos, pero ellos comenzaron a ver en una forma natural. Y cuando nosotros miramos lo natural anula lo espiritual. Anula nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra fuerza, nuestros sueños. Entonces comenzamos a mirar y decir, bueno, de acá no voy a salir más. Esta casa, esta familia no se va a restaurar. Mi vida no va a crecer jamás. No voy a tener oportunidades. Y cuando miro lo espiritual es totalmente diferente. ¿Cuántos me dicen amén? Porque Dios es un Dios diferente a lo que nosotros miramos. Por eso puse como primer texto, ¿no?, basado en todo lo que venimos predicando en este tiempo, algo que nos acontece a todos y nos pasa a todos. En momentos, ¿no es cierto?, miramos y decimos, wow, ¿qué pasó acá? Pero luego, nuestro sentido espiritual va basado a las promesas. ¿Amén? Yo he puesto que toda crisis, todo problema, toda adversidad, usted sabe que tiene un solo objetivo. ¿Cuántos objetivos tienen? Mirá al que está al lado tuyo y decirle, ¿vos tenés problema? ¿Cuántos tenemos problemas? ¿Vio? Y dice, y esto siempre lo mismo. Usted sabe que nuestros problemas, nuestras crisis, todo lo que nos pasa y nos acontece día tras día, tiene un solo objetivo, y el objetivo es ver obrar a Dios. Solamente Dios se quiere glorificar detrás de lo que a usted le está pasando y de lo que a mí me está pasando. Entonces podemos creer y entender en este día que para que haya un milagro, diga conmigo, para que haya un milagro, tiene que haber un imposible. Si no, no es milagro. Amén.
Entonces, cuando hay un imposible, estamos frente a la posibilidad del cielo que suceda algo extraordinario más allá de nuestro entendimiento, nuestra capacidad, que es ese milagro. Entonces, si usted lee y sigue leyendo todo el texto de Éxodo 14, ustedes van a ver que estaban frente a un imposible, frente a una crisis, frente a algo totalmente, no podían salir naturalmente, no existía salida. Es lo mismo que usted se vaya al río de Quilmes y vengan allí, usted dice, de este lado tengo el río y puedo nadar, ¿hasta qué punto puedo nadar? Porque ¿hasta dónde voy? Y es ahí donde el Señor comienza a hacer el milagro. Por eso es que siempre tenemos que estar atentos. ¿Cómo tenemos que estar? Atentos. A que si hay un problema, primeramente es que usted tiene la capacidad para poder superarlo. No sé si a usted le ha pasado frente a situaciones que uno dice, no tengo las fuerzas como para salir de esto. ¿Le ha pasado? Mira, hermano, hermana, nada sucede por casualidad. Si usted está atravesando un momento de crisis, de problema, de adversidad, o como se llame, Dios a través suyo se glorificará. El tema está, algo que predicamos el día viernes, que es fortalecernos ¿en quién? Y en el poder de sus fuerzas. Si no, es imposible. Naturalmente estamos igual que los egipcios. Vemos la imposibilidad y comenzamos a entrar en temor, en angustia. Y queremos agotar todos nuestros recursos naturales. Y vemos y golpeamos puertas y vamos a lugares naturales. Y los lugares naturales no están hechos para vos. Dígame un fuerte amén. Porque dice que con Cristo estamos juntamente crucificados, mas no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nuestras vidas. Y si Cristo vive en tu vida, no podés buscar más soluciones naturales. Pero este problema, pastor, ¿cómo se sale de esto? La verdad que no tengo ni idea. Esa va a ser la consejería que le voy a dar el miércoles que viene. La verdad no tengo ni idea. ¿No? ¿Por qué es así? ¿Usted qué se cree? ¿Que yo no tengo problema? Y hay situaciones que no tengo ni idea cómo salir. Pero sí sé algo, que si Dios ha puesto sobre mis hombros esa necesidad, es porque estoy capacitado por medio del Espíritu Santo para sobrellevarla y estoy capacitado para ver el milagro. Amén. Así que usted es un candidato para un milagro. Dale un aplauso al Señor Jesús. Usted es candidato para el milagro. Y todos los problemas que tiene, mire todos los milagros que usted tiene para contar. ¿Sí? Así que imagínese, acá este pueblo estaba angustiadísimo. Tristeza, dolor y todo lo demás. Y ellos no entendían que eran ese candidato para un milagro. Usted sabe que el Señor interviene cuando ya no existen salidas en nuestra vida. Cuando ya no hay salidas, cuando se agotaron todas las salidas naturales, es ahí donde Dios interviene. ¿Amén? ¿Amén? Entonces se manifiesta, puse una palabra, lo sobrenatural. ¿Cuándo se manifiesta lo sobrenatural? Cuando ya no tenemos nosotros salida. Porque mientras tanto, usted y yo seguimos abrazando aquellas cosas que son posibles. ¿Usted se acuerda ese hombre que estaba en un lecho? ¿Sí? ¿Se acuerda del paralítico del estanque de Betesda? ¿Se acuerda que hemos predicado? La salida de él, ¿cuál era? Meterse al agua, porque ahí ocurría el milagro. Pero cuando él pudo ver, entender y saber que no podía llegar a ese lugar, estuvo abierto para que Cristo haga un milagro sobre su vida. Por eso dice el texto que había una multitud, pero el Señor solamente a uno le dio sanidad. Porque todo el resto estaba esperanzado ¿de qué?
de que el ángel baje, de que se mueva el agua. Y sus ojos, en vez de estar fijados en el milagro de Dios, estaban fijados en que se mueva el agua. Entonces, mientras tengamos soluciones naturales, es imposible abrazar un milagro sobre nuestras vidas. Amén. El Evangelio según San Marcos. Yo quiero hablarles, no sé si llegamos a los 2 casos, no creo que lleguemos, pero vamos a hablar de uno solo. Capítulo 5, verso 21. ¿Lo encontró ahí? Muy bien. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran ¿qué? Multitud, ¿no? Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado como Jairo. ¿Hay alguien que se llama Jairo acá? No, ni el cantante quedó. Y luego que le vio, se postró ¿a dónde? A sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está como agonizando. Preste atención al relato, ¿sí? de este evangelio. La hija estaba como porque tenía una enfermedad. Entonces no estaba muerta, estaba como muy bien. El texto, pero que se me fue, agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea como salva y vivirá. Y vemos un hombre de fe, dígame un fuerte amén. O sea, más allá que era el principal de la sinagoga, su puesto, su lugar, las mismas sinagogas que a Jesús lo rechazaban, lo echaban y todo lo demás, Jesús ya no tenía más carta para entrar en ninguna sinagoga porque lo sacaban. No era la religión le permitía a Jesús poder predicar. Pero este principal capaz que fue uno de los que lo echó a Jesús, no dice la Biblia, pero capaz que fue. Pero él sabía que Jesús podía hacer milagros, ¿sí? Verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud. ¿Y qué pasa? Lo apretaba, ¿no? Pero una mujer, y acá comienza nuevamente otro de los relatos, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido como de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada aprovechada, antes le iba como peor, ¿no? Cuando nosotros buscamos recursos naturales, muchas veces nos va de mal en peor. Cuando queremos nosotros hacer las cosas, gastamos todo, gastamos nuestra fuerza, gastamos nuestra salud, gastamos nuestra sabiduría, gastamos todo. Y en vez de irnos mejor, nos va peor. Pero esta mujer, fíjese que se enfocó en el milagro sobre su vida. Yo puse algo para comenzar, ¿sí? Siempre que querramos un milagro, tenemos que avanzar. Dígame un fuerte amén. Y cuando hablo de un milagro, no hace falta que se abra el mar en su vida. Quizás sea la restauración de su familia, quizás sea la conversión de su hijo, quizás sea una sanidad física, una sanidad espiritual. Usted sabe que constantemente nosotros tenemos que ser restaurados. ¿Por qué, pastor, tengo que ser constantemente restaurado? Porque mi vida constantemente se desgasta con las situaciones que vivimos. Y no sé usted, pero yo fallo momento tras momento. Pensamientos, actitudes, caminar, cuántas cosas nos suceden. Y esa restauración constante es la que el Espíritu Santo tiene que hacer sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente. ¿Para qué el Señor nos tiene que restaurar constantemente? Para que nos mantengamos en su camino.
Vio que hay gente que dice, no, bueno, yo tuve un encuentro con el Señor en 1972 a las 4:30 de la mañana, el Señor vino, me visitó, 425 ángeles vinieron con 4 caballos alados y vino el ángel Gabriel, el ángel Gabriel Ruiz, Gabriel Ontivero y otros ángeles también vinieron, y vino Gabriel Zapacosta que está allá en el fondo y todos los Gabriel vinieron, ¿no? Y bueno, pero fue en el 1972, del 72 hasta ahora, ¿qué pasó? Entonces usted va a ver a la persona cansada, frustrada y siempre mirando para atrás. Siempre diciendo que lo anterior fue bueno. Y claro que lo anterior fue bueno, pero lo que viene es mejor. Dígame un fuerte amén. Porque el Señor va adelante. Entonces vemos acá, ¿no es cierto?, un religioso y una mujer con una tremenda necesidad. Un religioso que sabía lo que decía la palabra, la ley, pero necesitaba la intervención, necesitaba un milagro. Y yo creo que cuando vemos la necesidad en nuestra casa, solamente hay un lugar donde podemos ir, y es a los pies del Señor Jesucristo. Cuando vemos que las cosas naturales ya no pueden ser, cuando vemos que lo hemos intentado todo, cuando vemos como esta mujer de flujo de sangre, que aún los consejos y los médicos no pudieron pegarle en el clavo de lo que ella estaba pasando. Quizás hoy en día, con toda la medicina, los medicamentos que hay, quizás se solucionaría tan rápido. Gracias. Pero vemos aquí que esta mujer había gastado todo, se había cansado, estaba frustrada, agotada. Y yo creo que muchos de nosotros hemos intentado tantas cosas, que a veces nuestro corazón se encuentra de esa forma. Pero esta mujer dijo, me queda una sola oportunidad. Y esa oportunidad es tocar el manto. Esa oportunidad es acercarme a aquel que hace milagros. Y lo mismo dijo este principal de la sinagoga, este Jairo. Él dijo, me queda solamente una oportunidad. ¿Y la oportunidad cuál es? La oportunidad es llegar a Jesús para que mi hija sea sana. Su hija tenía 12 años. ¿Cuántos tienen hijos de 12 años? ¿Tiene? ¿Alguien tiene hijo de 12? ¿No? ¿13? ¿Sí? ¿14? ¿15? Ya de ahí para abajo. Tenía 12 añitos, una niña con una enfermedad. Tengo algo hermoso aquí. Yo para ir una vez más, vuelvo a decir, tengo que avanzar. Y es ahí donde nuestra fe se activa. Cuando yo avanzo, cuando yo busco a Dios, cuando yo espero en Dios, es donde el milagro ocurre, donde la sanidad ocurre, donde la restauración ocurre. Hoy en día estamos acostumbrados y tenemos la hermosa tecnología de un celular, una computadora, y creemos todavía que Dios se mueve a través de ello. Y yo puedo llegar a decir que quizás una palabra puede llegar a tocar su vida, pero si yo no busco a Dios, es imposible, diga conmigo, imposible. Amén. Yo puse aquí, no todos están dispuestos a buscar a Dios. No todos. Muchos quieren, anhelan, desean que algo suceda en su vida o en su familia, pero muy pocos están dispuestos. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 17, dice: algo así. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿De quién estaba hablando? De la región de Gadara, donde estaba el endemoniado de Gadareno, donde ese hombre que estaba atado con cadenas a los sepulcros y rompía las cadenas y vivía desnudo allí, ¿no es cierto? Y era salvaje. El Señor hizo ese milagro. Y ese milagro no les bastó a ellos, porque allí había un problema. Usted sabe que la región de Gadara eran donde criaban cerdos. ¿Qué criaban? Chanchitos, ¿no? Entonces Jesús, ¿dónde mandó los demonios? A los chanchitos. Se le terminó. Entonces por eso le dijeron a Jesús que se vaya. Quedaron espantados.
Yo puse, ellos lo rechazaron. ¿Saben por qué? Porque limitaron el milagro. Muchas veces, y hay muchas personas que rechazan a Jesús, porque Jesús quiere transformar, quiere cambiar, quiere hacernos libres, porque ellos dependían más de los chanchos que de Dios. Entonces es ahí donde ellos comenzaron a decirle, no, para un poquito, yo quiero seguir con mi vida. Yo quiero seguir haciendo lo que quiero hacer, lo que a mí me gusta. No quiero que me impongan nada. Y Jesús te dice, pará la moto, querido. Yo no te voy a imponer nada. Yo solamente lo que quiero hacer es que a vos te vaya bien. Pero ellos se pararon de manos, diciendo, no, hasta acá llegaste, liberaste a este, pero nosotros no queremos que vengas, que estés. Porque cuando Jesús entra a un corazón, comienza a transformarlo, comienza a cambiarlo. Fíjese que lo primero que le dijo Jesús, no me sigas a mí, anda a tu familia y mostrate y decile lo que pasó. Y hubiese sido muy fácil para el gadareno irse con Jesús, porque iba a estar todo bien. Pero cuando llegamos a la casa y la familia no quería aún ver ese milagro sobre él. Y fue uno de los primeros evangelistas, el endemoniado, tuvo que ir a la casa a predicar su transformación, su sanidad, su liberación. Pero vemos que allí le dijeron, no te queremos acá. ¿Por qué? Porque algo hiciste que nosotros no queríamos. ¿Y cuántas veces el Señor tuvo que sacar cosas nuestras que nosotros no queríamos? Y es ahí donde está en juego nuestra vida física y espiritual. Por eso lo rechazaron. Yo puse aquí, no querían avanzar, ellos querían retroceder, ellos no querían ser desafiados a una transformación o a un cambio. Si hoy el Señor te pidiese lo que más te gusta hacer, el otro día hablaba, creo que con Cristian Garazo, y así como lo ven a Cristian Garazo, jugaba al fútbol. ¿No es cierto, Cristian? Y lo mismo que me diga a mí. No, pero él jugaba en serio. Y me decía lo que cuesta a alguien que juega al fútbol que le diga que no juega al fútbol. Ahora, yo no lo puedo entender porque yo la pelota la veo solamente, ¿no es cierto? Díganle que no estoy. Gloria a Dios. Hay que avisar al que ponga el silencio. Entonces, lo que cuesta, entonces alguien que le diga, mira, el Señor tiene algo más grande para tu vida, pero tenés que dejar esto. Porque muchas veces el Dios de nuestra vida se convierte en aquellos que nosotros más amamos. Y yo creo que ellos no querían despreciar al Señor, pero no quería que Dios se meta adentro. Porque había algo que ellos querían abrazar y no, esto es mío. ¿Vio como los niños, los pequeñitos? Esto es mío y no te lo doy. Pero ellos rechazaron y Jesús no pudo hacer otro milagro. ¿Cuántas veces el Señor viene para hacer un milagro en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia? Pero nosotros seguimos diciendo, esto es mío y no te lo voy a dar. Y Jesús te dice, bueno, no, pará, tranquilo. Hacé lo que vos quieras. Yo solamente te ofrezco la salida. Amén. Mire algo hermoso. Vieron el milagro, pero no lo quisieron. No quisieron, yo puse pagar un precio. Y Jesús no le pedía plata. Jesús lo que le pedía que le crean nada más. El precio que Jesús nos pide es la fe. Y la fe es aquella que hago las cosas creyendo que Él lo va a hacer. Hago las cosas abrazados a sus promesas y a su palabra. Mire algo hermoso, el comodismo, ¿sí? La conformidad, la pasividad y aún quizás la religiosidad de ellos lo llevó ¿a qué? A no permitir que Cristo esté allí.
Entonces, por eso puse aquí, no todos están dispuestos. Mira al que está al lado tuyo y decirle, ¿vos estás dispuesto? Ahora, mire qué tremendo contraste entre, de un lado, ¿no?, porque cruzó a la otra orilla, de un lado lo rechazaron y del otro lado había una multitud esperándolo. ¿Qué estaba haciendo? Lo esperaba. Qué gran diferencia, ¿no? Qué gran diferencia en los corazones, en las actitudes. Cuando aún mucha gente lo rechaza a Cristo porque no quiere, hay otros que lo estaban esperando. El anhelo y el deseo de buscar a Jesús, ¿sí? Apenas cuando llegó a ese lugar, dice que Jairo salió al encuentro desesperado. Entonces, ¿usted cree que en la región de Gadara no había necesidades? ¿Usted cree que en la región de Gadara no había enfermos? ¿Usted cree que en la región de Gadara no había paralíticos, ciegos, mancos, cojos? Existía. Pero ellos cerraron la puerta. Qué importante es aprender en esta mañana a no cerrar las puertas de nuestra vida y de nuestra casa para que el Señor esté obrando. El milagro ocurrió cuando del otro lado había alguien desesperado para que Cristo haga un milagro. ¿Qué es lo que querían que haga? Un milagro. Y algo hermoso, usted fíjese, ¿sí?, que todos lo esperaban. Todos. Yo puse que un milagro ocurre cuando creo, cuando anhelo, cuando espero y cuando lo deseo. ¿Me comprendió? O sea, cuando Dios obra, por eso yo les puse como ejemplo, cuando estaban los hermanos juntos en armonía, ellos estaban esperando, ellos estaban deseosos de que esa promesa que le había hecho Cristo se cumpla. Y fíjese que pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días, pasaron 4 días. Y dice que ellos estaban juntos ahí esperando. Yo creo que son días para que su corazón y mi corazón esté anhelando un milagro de Dios. Dígame un fuerte amén. Y que no tiene que importar el tiempo. Porque el Señor lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana, lo puede hacer pasado. Pero ¿se acuerdan que predicamos el domingo pasado que tenemos que ser qué? Perseverantes. En la perseverancia está la victoria. ¿Perseverar en qué? Perseverar en la fe, perseverar en la palabra, perseverar en las promesas. Y es ahí donde el Señor obra, actúa, sana, liberta, rompe las cadenas y las ataduras, porque lo que nosotros tomamos por tardanza es el proceso del Espíritu Santo en nosotros para romper las limitaciones y para que lleguemos a entender y a comprender lo que Cristo quiere hacer sobre nuestras vidas. Nosotros quisiéramos que ya nuestra familia se convierta, quisiéramos que ya seamos sanos o seamos libres. ¿Cuántos me dicen amén? Que ya quizás ese hijo, esa hija salga de la droga, salgan del alcohol, sean totalmente diferentes. Pero aún en ese proceso, que no solamente está sobre la familia y sobre los hijos, está siendo procesada tu fe, tu esperanza, tu perseverancia. Saber que el Señor lo puede hacer, yo creo que es lo fundamental. Pero esperar el tiempo es lo más glorioso, porque en ese tiempo vas a ver la gracia, la gloria y el poder de Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. El tiempo en nuestras vidas. Entonces usted va a ver que cuando tengo expectativas en su poder, es ahí donde Dios obra. Mi pregunta es, ¿tengo expectativas que Dios puede sanar mi vida? Y si no me sana y si no te sana, te va con el Señor. Pero el Señor te puede sanar. Yo creo eso. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Tiene expectativas que Dios puede restaurar la familia? Claro que sí. Ahora, en tu perseverancia, en tu constancia en la fe,
Aun cuando veas que todo se cae, aun cuando veas que todo se derrumba, aun cuando veas que las cosas vienen a abrumarte, pero ser perseverantes y creer que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Dígame un fuerte amén. Lo va a cumplir. Dios se deleita en restaurar el hogar y la familia. Es el anhelo y el deseo del Señor. Pero a veces nosotros somos los que limitamos eso a través de nuestra perseverancia y tiramos todo por la borda y decimos, bueno, ya está, listo, ya como decíamos la semana pasada, oramos 1, 2, 3 veces, listo, ya está. Pues cuando somos perseverantes, ahí tenemos nosotros una cajita de peticiones y usted va a ver que mañana tras mañana se ora por ello. Yo no sé si el Señor lo hará este año, el año que viene, el otro, o ya lo hizo. Pero sí sé algo, que si golpeamos los cielos, ¿se acuerda que le hablé la semana pasada de la viuda que era como? Molesta. Decirle que está al lado tuyo, molesto, tenés que ser como la viuda. Pero primero dígale molesto. ¿Sí? Tenemos que ser como esa viuda que dice que era molesta, porque era insistente, perseguidora como perro de sulky era. Pero sabía que el único que podía darle la respuesta era ese juez que era injusto. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más que si clamamos a Él, que si lo buscamos, que si le decimos, Señor, mira, no tengo las fuerzas, como les decía la semana pasada, ayúdame en mi incredulidad, no creo, la verdad que no creo, le dijo el papá a Jesús, no creo, pero ayúdame en mi incredulidad, porque muchas veces no tenemos las fuerzas ni siquiera para levantarnos. Pero si yo declaro, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi fuerza, ayúdame a seguirte, ayúdame a perseverar. Espíritu Santo, yo te necesito, porque cada vez que leo un versículo bíblico, ni lo entiendo. Pero si lees un día, lees 2 días, lees 3 días, y así día tras día, vas a ver cómo el Espíritu Santo comienza a darte la luz. Comienza a darte el entendimiento, comienza a darte sabiduría, porque ve que no lo están rechazando, que no lo están cambiando por otra cosa. Ahora, si yo leo un versículo bíblico, ¿cuánto tardo? 1 segundo, pero estoy 4 horas mirando Crónica TV, más vale que el versículo, ¿sabe qué? Ni te acordás del versículo. ¿Me comprende? Amén. Jairo, diga conmigo, Jairo. Solo avanzó, ¿sí? No le importaba la posición. Sabía que solo Jesús podía ante ese imposible de él. Yo creo que Jairo era un religioso y aún había orado a Dios, había dicho Dios, pero sabía que solo Jesucristo podía darle la sanidad. Y no hay más doloroso y más crítico cuando un padre, una madre tiene a su hijo o a su hija enfermo o enferma. Es ahí donde el papá o la mamá comienza a desesperarse. Es ahí donde el papá y la mamá buscan los recursos, no importa si era avergonzado, yo creo que a él no le importó si lo echaban, si no le interesó nada. Él lo que le interesó es recibir solamente lo que estaba precisando. Mi pregunta es, ¿qué es lo que usted está precisando en esta mañana? ¿Qué es lo que usted está necesitando en su familia, en su casa, en su matrimonio? ¿Qué necesita? Solo la intervención de Cristo podía abrir su imposible. Siempre la fe, yo puse que se tropieza con obstáculos. ¿Cuántos me dicen amén? Siempre que usted se desafíe, diga, bueno, voy a orar por mi familia, voy a orar por mis hijos, y claro, se van a presentar distintos obstáculos, ¿sí? El primero es el orgullo, el reconocer, el querer muchas veces superarlo, la posición, la religión, y muchas veces el qué dirán cuando voy a buscar a Jesús. ¿Qué dirán mis amigos si voy a la iglesia?
¿Qué dirá mi familia si voy a la iglesia? ¿Qué dirán en el trabajo? Por eso es que muchas veces hay agentes secretos cristianos. Mirá que está al lado tuyo y decirle, vos sos de la gente 86, 95, 24. Uno de los testimonios del hermano Carlos Anacondia, él cuenta que cuando se convirtió, después que se convirtió lo contó, ¿no? Por supuesto, antes cómo lo iba a contar si no lo había pasado. Dice que él tenía un problema muy fuerte, muy grave, ¿no? Entonces estaba rodeado ahí en su empresa, en su bulonera. Y bueno, después que va, le predica un pastor y se convierte y todo lo demás, entonces el hermano, como es así, era antes y va a seguir siendo hasta que el Señor lo lleve, entonces empieza a predicarle a todos los empleados. Y uno de los empleados le dijo, yo soy cristiano. Y él le dijo, ¿y por qué nunca me hablaste de Cristo? Mira al que está a tu lado y decirle, habla de Cristo. Amén. ¿Por qué nunca me hablaste? Usted sabe que ayer cuando estábamos allí, estaba hablando con uno de los pastores y un hecho muy, muy tremendo contaba, ¿no? Una de las situaciones, que un jovencito se quitó la vida, ¿no? Y es un hecho muy, muy doloroso, muy triste. Y este pastor lo que contaba era, pero yo pude haberlo salvado y no lo hice nada. No hice nada. ¿Y cuántas veces, hermanos, tenemos la posibilidad de tender una mano a alguien, de abrazar, y no lo hacemos? Entonces fíjese que Jairo no le importó lo que decían, si lo echaban, no lo echaban, no le interesó. Él tenía un solo objetivo y el objetivo era la sanidad de su hija. ¿Amén? ¿Cuál era el objetivo? Y va a ver dentro de un ratito que ya terminamos. Vamos a subir a los hermanos del coro, así los tenemos acá como floreros. No, mentira, no. Me acompañan. Dije que la fe siempre se tropieza con obstáculos. Jairo tenía fe en Jesús. Dígame un fuerte amén. Usted sabe que él creía en Jesús. Y él sabía que era el único que podía sanar. ¿Que podía qué? Repita la palabra. Sanar a su hija. Yo puse aquí, ¿por qué no lo hizo como con el centurión? Acompáñame al Evangelio según San Lucas. Quiero que leamos esto porque nos va a bendecir. Capítulo 7. Versículo 1 dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que oía, entró en Capernaum. El siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a uno de sus ancianos de los judíos, rogando que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y lo rogaron con solicitud, diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba lejos de la casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque lo que ni aún me tuvo por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo, ¿qué pasa? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Y qué pasó? Ahora, mírenme un segundito. ¿No podía haber hecho lo mismo Jesús? ¿No podía haberle dicho a Jairo, anda
y ya es sana. ¿Podía haberlo hecho o no? Claro que sí. ¿Tenía el poder? Obvio. Si tuvo el poder para lo del centurión, ¿cómo no va a tener poder para eso? El di la palabra hubiese bastado, si hubiese evitado que Jairo camine, que sufra, que la multitud lo apriete. Yo puse algo. Jesús quería, yo creo que quería enseñarle un principio. Y yo creo que ese principio el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Y ese principio es perseverar hasta ver el milagro completo. ¿Qué le quería mostrar a Jairo? Que él podía hacerlo. Pero Jesús no quería solamente la sanidad. Jesús quería la resurrección. Porque es ahí donde el Padre iba a ser glorificado. Es ahí donde muchos iban a ver, es donde muchos, y aún él como principal de la sinagoga, iba a mirar, iba a ver que no solamente Jesús sanaba, no solamente Jesús salvaba, sino Jesús tenía el poder para resucitar a los muertos. Dígame un fuerte amén. Y fíjese que él caminó todo el trayecto, anduvo, estuvo. Y en ese trayecto la fe de Jairo tenía que ir aumentando para llegar a ese momento. Por eso es que Jesús se detuvo con la mujer de flujo de sangre. Y aunque nosotros lo tomemos como tardanza, y muchas veces nuestro milagro lo tomamos como tardanza, pero es un proceso donde Dios está agigantando tu fe para lo que va a hacer en tu casa y en tu familia. Entonces fíjese que Jesús se detiene, esa mujer es sana, y la fe de Jairo comenzó a aumentar, y ahí inmediatamente vinieron con un cañonazo de decirle: tu hija no solo está enferma, sino ya está muerta. Así que, ¿para qué molestás al maestro? ¿Para qué estás ahí? No te estás perdiendo el tiempo. Hermano, ¿cuántas veces ha venido sobre tu mente este pensamiento? ¿Para qué vas a ir a la iglesia si es siempre lo mismo? Son todos iguales. Te piden el diezmo, la ofrenda, ¿no? Es así. ¿Para qué va a ir? Quédate en casita. Poner el YouTube. Ya está. No oré. ¿Para qué va a orar? Si no te das cuenta que tu familia no se va a restaurar, ya está, olvídate. No vas a ser sano. ¿Qué te dijo el médico? Que te va a morir, ya está. ¿Cuántas cosas vienen sobre nuestra mente para que no perseveremos en el caminar con Cristo? Y fíjese que este hombre, yo creo que lo sacudió, lo movió lo que le dijeron. Y Jesús le dice: tranquilo, ella está durmiendo, no está muerta. Y esto me viene a la memoria allí cuando Lázaro le dicen que estaba enfermo y Jesús se tarda unos días más, como si no le interesase. ¿Y cuántas veces llorando le dijiste al Señor: no te interesa mi familia? ¿No te interesa mi vida? ¿No te interesan mis hijos? Mirá. Y Jesús te dice: tranquilo, tranquila, porque tu fe se va a ir creciendo mientras perseveres en el camino. Mientras sigas y aún creas y te digan: estás perdiendo el tiempo, seguí hacia adelante, porque tu fe no será avergonzada. Él iba adelante. Lázaro no solamente enfermó, sino también, ¿qué pasó? Murió. Y no solamente murió, sino que llegó ¿cuántos días después? ¿Y cómo estaba Lázaro? ¿Bien? Bien muerto. Hasta dice que echaba olor. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para Cristo? Llévalo a tu vida. Pastor, perdí todo. Qué bueno, porque es la oportunidad de recuperar todo. Pastor, no tengo más fuerzas. Qué lindo.
Porque Él te puede dar las fuerzas. Pastor, veo lo que veo es que mi familia, mis hijos, qué bueno, porque ahora vas a empezar a depender de Él. Persevera. Pero me dijeron que tengo 3 meses de vida. ¿Y si Dios hace un milagro? ¿Dios no podrá hacer un milagro sobre tu vida? ¿O crees que solamente los milagros quedaron registrados aquí hace 2000 años atrás y no sucederán? Mire, la fe de Jairo alcanzaba para que Jesús sane a su hija. Fíjese que la limitación de Jairo, ¿cuál era? Jesús tiene poder para sanar, pero Jesús no tiene poder para resucitar. Entonces fíjese que la fe de él era una fe limitada. ¿Cómo era la fe? Limitada. Y Jesús sí, Jesús puede y me ayuda, ¿viste? Sí, bueno, a veces me da un trabajito, me da el pancito todos los días, la sandalita, ¿no? Y estamos. Ahora, ¿no es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿No es que todo fue hecho por Él y para Él? Lea el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 10 más o menos. Dice que al principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Él es la palabra, Él es el hacedor. Cristo habita en tu vida. Y si Cristo habita en tu vida, habita en tu casa. Hoy mi esposa hablaba sobre Obed-Edom. Y yo creo que será un año para que hogares sean abiertos y para que muchos vean el poder, la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Su vida, su casa, su familia son un testimonio vivo del poder y de la gracia de Dios. Amén. Aquí vemos, su fe alcanzaba para eso. Jesús quería avanzar más y más, no solo sobre él, sino sobre toda la multitud. Porque recuerde que no solamente lo vieron, lo vio Jairo, sino que todos los que estaban ahí vieron como la niña resucitaba. Y por último, no había otra forma de esperar. Amén. No existía otra forma. Tenía sí o sí seguir caminando con el Señor. Amén. Yo puse, creemos en algo posible muchas veces, pero ¿podremos creer en lo imposible? Y cuando este hombre llegó a su casa, cuando este hombre se encontró con el panorama, hay 2 o 3 cositas tan importantes. Decirle que está a tu lado algo importante para vos y para mí. Lo primero que hizo Jesús, le dijo, afuera todos las mala onda. Rodéate de gente que te impulse a la fe. Rodéate de gente que ame a Cristo. Rodéate de gente que ore por vos. Rodéate de gente que te dé esperanza. Lo primero que le dijo Jesús, saca todo esto para que ocurra el milagro. En un ambiente de fe es donde los milagros ocurren. A veces nos rodeamos de nuestros amigotes, y esos amigotes, pero son cristianos, entre comillas. Y esos amigotes te llevan a decir, estás perdiendo el tiempo, no, pero fíjate, será, no será, si así estás bien, ¿para qué? Pero fíjense lo primero que le dijo Jesús, saca a todos afuera. ¿A dónde tenían que estar? Afuera. Como hace, ¿qué hizo? Fuera. Decirle que está a tu lado, poné la motosierra y cortale a todo. Amén.
Rodéate de gente de fe, hermano. Rodéate de gente de oración. Rodéate de gente de palabra. Porque cuando vos caigas te van a poder levantar. Cuando vos estés débil van a poder fortalecerte. Cuando no tengas esperanzas te van a dar esperanza. No, pero mi hermano, sí, tu hermano, ¿sabes las cosas que tiene tu hermano? Mira el que está a tu lado, decirle, estás lleno de cosas vos. Dígaselo, sea sincero. ¿Sí? Decís, tenés tantas situaciones. Iba a decir piojos, pero queda mal, ¿vio? Pero cree en aquel que puede resucitar tu vida, tu casa y tu familia. Amén. Dale fuerte el aplauso a Cristo. Y por último, ¿sabe que Él tuvo que avanzar más allá de lo que escuchaba? ¿De lo qué? Avanzar. Por eso el Señor en el libro de Éxodo le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Avanzá. Si Jairo se hubiese quedado ahí llorando, ay, estoy solo y triste acá en este mundo abandonado, no puedo, mi hija se murió y ya no hay más oportunidad, ¿hubiese resucitado a su hija? Él tuvo que avanzar, aún sin ver y sin escuchar lo que él quería escuchar. Mi pregunta es, ¿qué querés escuchar? No lo vas a escuchar, porque tenés que caminar de acuerdo a lo que Dios te dice. Pero nosotros queremos caminar de acuerdo a lo que escuchamos y vemos. Y ahí no está la fe. La fe está puesta cuando caminás como viendo al invisible. Cuando golpeás los cielos y sabés que en un momento se van a abrir. Cuando orás por tu familia y las cosas van peor, yo te voy a decir algo, las cosas van mejor. Porque mientras se mueve y se sacude todo, Jesucristo está en el trono. Y si Él está en el trono, habrá victoria sobre nuestro hogar. Amén. Por último, decirle que está al lado tuyo por último. Basta, no decimos más. Todas las ofertas son tentadoras. Mira el que está a tu lado, decirle, toda oferta es tentadora. ¿Para qué? Para detenernos o para volver atrás. ¿Qué le dijeron a Jairo? Tu hija, ¿para qué molestás? Y yo creo que anda para tu casa tranquilo. ¿Para qué molestás? Hay ofertas que son tentadoras de volver nuevamente a ser atrapados por el ejército de los egipcios. A volver a ser esclavo de las mentiras. Pero el Señor tiene algo tan glorioso. Y no digo por último, porque solo el que avanza creciendo en la fe y no retrocede, logrará lo buscado, lo ansiado, lo anhelado, lo que estás esperando. Solo avanza, hermano. No importa lo que te digan. No importa cuántas veces veas que todo se cae. No importa cómo están tus fuerzas, porque Él es el que renueva tus fuerzas. Toma la mano de la persona que está a tu lado.